todos. En la primera parte de nuestra serie de 2 sobre la Gran Hermandad Blanca, nos centramos en la líder de la secta Ann Hamilton Byrne. Revelamos cómo el abandono en su infancia la llevó a formar la hermandad en un intento de construir una familia propia. En el episodio de hoy, sabremos un poco más sobre la Gran Hermandad Blanca. Quiénes fueron los hombres y mujeres que generaron la estructura de poder de Ann. Quiénes eran los 28 niños a los que utilizaba para recolectar ese poder. Y qué tratamientos soportaban como miembros reclutados de su secta. Por favor, sigan escuchando para averiguarlo. La Gran Hermandad Blanca de Iniciados y Maestros operó con toda su fuerza durante 30 años, de 1963 al 93. Con base en Australia, sus miembros creían que su líder, Ann Hamilton Byrne, era Jesucristo reencarnado y reunían niños para reconstruir la humanidad después del apocalipsis nuclear que se avecinaba. Aunque los miembros de la secta se drogaban regularmente con LSD durante sus rituales y ceremonias, no eran hippies. Eran profesionistas de clase media alta que habían ido en busca de un despertar espiritual ante la posibilidad de una aniquilación nuclear. En el año de 1963, con una línea cada vez más larga de espiritistas a su espalda y el respetado académico Dr. Raynor Johnson, Ann estaba lista para empezar a construir la organización que se conocería como la familia. Como se suponía que ella era la reencarnación de Jesucristo, Ann consagró a sus más fieles seguidores como reencarnaciones de los apóstoles de Cristo. El primero de ellos fue Raynor, a quien llamó Juan el Bautista, porque hizo posible la expansión de la membresía más allá de las personas que asistían a sus clases de yoga. Después de una carrera en la ciencia y la academia, su lista de contactos era impresionante. A lo largo de los años 60, derivó sus pacientes a Ann e insistían que sus colegas se reunieran con ella para recibir orientación espiritual. ¿Y estas personas eran profesionistas educados de los campos judicial, médico, político y académico? Así es, había abogados que podían defender a la familia en la corte o falsificar pasaportes y certificados de nacimiento. Eran médicos y enfermeras que podían dar acceso a ancianos que nunca habían gastado su riqueza y manipular a los ancianos para incluirla en su última voluntad y testamento. Incluso había jueces que podían condenar penalmente a cualquiera que amenazara a la familia. Para dar una idea del alcance de la influencia de Raynor, uno de sus amigos era Ambrose Pratt, un periodista, autor y hombre de negocios que ayudó a formar el moderno Partido Liberal en Australia. Otro fue Sir Reginald Ansett, un hombre de negocios que con el tiempo sería propietario de una aerolínea australiana y un canal de televisión. Raynor tenía amigos poderosos y una fortuna inestimable. Sin embargo, otro de los seguidores de Ann podría ser más importante que él en esta primera etapa, el psiquiatra Howard Whittaker. Sin él, Ann podría haber encontrado difícil convertir y controlar al resto. El Dr. Whittaker era un investigador que usaba drogas psicodélicas para tratar enfermedades mentales, específicamente LSD. Una droga que secretamente canalizó a los almacenes de la familia durante décadas. Ya que muchos de nuestros oyentes no se han permitido usar el LSD, ¿podrías describir los efectos de la droga, por favor? No por experiencia propia, pero he hecho una extensa investigación. La dietilamida de ácido lisérgico, comúnmente conocida por la abreviatura LSD o simplemente ácido, es una de las drogas alucinógenas más potentes que existen. Normalmente se traga o se mantiene debajo de la lengua, pero para un efecto más intenso puede ser inyectada. Cualquiera que sea el método de ingestión que use una persona, la envía a un viaje alucinógeno que puede durar varias horas. Durante este periodo, pueden experimentar intensas alucinaciones y una mayor percepción sensorial. Durante los años 60, se llevaron a cabo muchos experimentos con la droga, algunos de ellos con inmensos y positivos beneficios. El actor Cary Grant
afirmó que la terapia con ácido le ayudó a superar los complejos sobre su madre y a vivir una vida menos neurótica. Sin embargo, desde que el gobierno de los Estados Unidos prohibió el LSD en el 67, todavía hay mucho que no sabemos sobre sus efectos. Aunque fue prohibido en los Estados Unidos, el LSD estaba disponible para Anne porque fue legal en Australia hasta mediados de los años 70, aunque es solo disponible para los profesionales médicos. Interesante. Anne afirmó que la droga tenía beneficios espirituales. Hizo que todos sus nuevos seguidores soportaran un ritual ceremonial llamado despeje. Anne hacía que uno de sus leales seguidores llevara a un iniciado a una habitación cerrada sin ventanas y le inyectara LSD. Dijiste que era el método más potente, ¿verdad? Sí. Una vez dosificados, se apagaban las luces y se les dejaba en paz. Después de que el iniciado se metiera en sus propios pensamientos por un tiempo, la puerta se abría de golpe y ahí aparecía Anne. Un vestido blanco y un recipiente con hielo seco detrás de ella generaba blancas y humeantes nubes bajo sus pies. Bajo la influencia del LSD, era una experiencia alucinante. Ella entraba en la habitación y los convencía de que veían al todopoderoso Jesucristo. Estaban tan drogados que lo creían. Estoy segura de que eso no es lo que los investigadores tenían en mente cuando discutieron los efectos positivos de la droga. Es un crimen dosificar a alguien con una droga para tu propio beneficio, pero no es una táctica inusual para la lideresa de una secta. Si eres un oyente constante de sectas, recordarás de nuestro primer episodio que Charles Manson usó LSD para manipular a sus seguidores. Bajo la influencia de la droga, eran mucho más susceptibles a sus profecías del día del juicio final. No fueron solo los seguidores de Anne los que tomaban LSD, sino también la propia Anne. Era una gran defensora de la droga y la usaba regularmente. Teniendo eso en cuenta, déjame preguntarte esto. La semana pasada hablamos de la esquizofrenia de la madre de Anne. ¿La enfermedad es hereditaria? Y aunque Anne fuera esquizofrénica, ¿esto explicaría su comportamiento? Como muchas preguntas de la mente, esa es una difícil de responder. No hay un gen específico que los científicos hayan asociado con la esquizofrenia. Eso significa que no hay un análisis de sangre que pueda hacer que deje más claro que va a transmitir o no la enfermedad a sus hijos. Sin embargo, los estudios sugieren que una combinación de genes podrían ser responsables de causar el trastorno. Lo que sí sabemos es que una persona tiene 11 veces más probabilidades de desarrollar esquizofrenia si tiene un pariente que padece la enfermedad. Si ese pariente es la madre de la persona, hay un 12% de probabilidades de heredarla. Así que Anne podía haber heredado potencialmente la esquizofrenia de su madre. Si ese fuera el caso, ¿cómo le habría afectado el uso habitual de LSD? Drogas como el LSD pueden magnificar o intensificar los síntomas de alguien con una vulnerabilidad genética. Y algunos de los efectos del LSD, como las alucinaciones visuales y auditivas, la sinestesia, un sentido del tiempo alterado, son inquietantemente similares a los síntomas de la esquizofrenia. Si Anne estuvo bajo la influencia del LSD durante sus episodios esquizofrénicos, la droga pudo haber reforzado sus delirios, haciéndole creer que era Cristo. Pero es difícil decir de manera concluyente que Anne tenía esquizofrenia. Para responder a esa pregunta, tenemos que averiguar si Anne realmente creía las cosas que le decía a sus seguidores. ¿Realmente creía que era Jesucristo? Desafortunadamente, Anne es la única que sabe las respuestas a esas preguntas. Y al ser una mentirosa tan prolífica, nunca podremos saberlo con seguridad. Por supuesto, y una vez que tuvo a los adultos bajo su influencia, gracias en parte al LSD, fue capaz de avanzar hacia su mayor objetivo, obtener niños.
En 1968, Anne había reunido a todos los profesionales que necesitaba para lograr su verdadero objetivo de construir una familia con hijos perfectos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se estimaba que una cuarta parte de los miembros de la familia eran enfermeras, doctores y otros profesionales médicos. Los usaba para robar recién nacidos de los brazos de sus madres. Sarah Moore fue la primera niña que robó. Tan pronto como Sarah nació, un doctor colocó una almohada sobre la cabeza de su madre. Los gritos apagados de la señora Moore pronto se calmaron cuando una enfermera le inyectó grandes cantidades de tranquilizantes. Sarah no supo que Anne no era su verdadera madre hasta su adolescencia. A la madre de Sarah ni siquiera se le permitió verla. ¿Por qué el padre de Sarah no la rescató? El padre biológico de Sarah no estaba en la escena. Como ves, Anne era muy retorcida. Escogió los objetivos más débiles que pudo encontrar. Madre soltera sin nadie que las protegiera. La madre de Sarah solo tenía 16 años, sin marido a la vista. Había sido repudiada por su familia. Su médico era una de las hijas del Dr. Raynor Johnson, un miembro de la secta. Pero los niños no pueden ser robados sin más. No son radios de coche. Hay medidas de seguridad, hay documentación. Y por eso Anne tenía abogados bajo su hechizo. Gente que falsificaba documentos que hacían a Anne la tutora legal de sus hijos robados. A medida que su familia crecía, una táctica común fue inventar papeles que decían que las nuevas incorporaciones eran gemelos o trellizos de niños ya raptados por la secta. ¿Ella robó 28 niños de esta manera? Bueno, ella tenía muchos métodos diferentes para conseguirlo. Algunos de sus seguidores eran trabajadores sociales que permitían a Anne evitar los canales normales para construir su familia. A veces, los niños le eran dados por miembros de la misma secta. ¿Las madres le regalaban sus bebés? No sin la adecuada persuasión, Anne era conocida por realizar milagros a cambio de niños. Lo que esto significaba era que sus médicos corruptos seleccionarían a un paciente que tuviera un niño muy pequeño e infligieran una enfermedad a esa madre desprevenida, envenenándolas, por ejemplo. Cuando la madre estuviera postrada en la cama y débil, Anne iba por ellos y les ofrecía curarlos a cambio de un favor absoluto. Una vez que estuvieran de acuerdo, harían que sus médicos dejaran de envenenar a la madre. Y listo. Las mujeres se recuperaban milagrosamente. Anne mantuvo a los niños en su casa durante 3 años, hasta 1971, cuando trasladó a sus primeros 7 hijos de su casa en las colinas a una casa del lago en Eildon, donde tiene lugar el resto de nuestra historia. Llamó a su casa Upton o Kailama, una referencia al budismo sobre el que había construido su secta. Los primeros 7 niños tenían alrededor de 3 años cuando llegaron a Upton, y a diferencia del resto de los niños tomarían el apellido de Anne. Debido a esto, todos creían que eran hermanos y hermanas. Sarah Moore era la mayor de estos niños y jugaría un papel importante en el destino de la secta al llegar a la mayoría de edad. Pero cuando Sarah era una niña, Upton sirvió como el centro principal de las actividades de la secta. Pero con más de 500 miembros, la secta no podía residir en una sola casa del lago. La parte superior estaba escondida en el área boscosa, apartada de los suburbios habituales para familias adineradas que querían propiedades junto al lago. Ahí es donde vivían los niños. Anne vivía principalmente en la cordillera Dandenong, colinas a 1,5 kilómetros de distancia, y era el hogar de la mayoría de los miembros adultos. Como la mayoría de los miembros de la familia eran muy ricos, usaron su dinero para comprar un suburbio en ese lugar, mientras mantenían sus carreras profesionales, obviamente. Querían estar cerca de Anne y ella ciertamente los quería cerca. Ella los mantenía con una correa corta, no solo para su control, sino porque era paranoica. Fuentes dentro de la secta dicen que quería a sus seguidores cerca para protegerse en caso de que los no creyentes trataran de matarla. El resultado fue una comunidad compuesta casi enteramente de sectarios. Por supuesto que no se consideraban a sí mismos como tales.
Fran Parker, uno de los primeros miembros, describió a los seguidores como solo gente encantadora que parecía estar buscando una dimensión espiritual en sus vidas. Ese es el testimonio que estas personas dieron por su implicación en esta comunidad, pero ¿cuál pensaban que era el propósito de su líder de tener casi 30 hijos? Volvemos a lo que discutimos en el episodio de la semana pasada, el apocalipsis. Si recuerdan, esta gente temía la destrucción mutua asegurada tras la llegada de las armas nucleares y sentían que el mundo podía acabar en cualquier momento. Para entonces, la crisis de los misiles en Cuba también había ocurrido, y las tensiones fueron aún mayores en años anteriores. Los sermones de Anne prometían una especie de renacimiento si el apocalipsis llegaba, que según ella, ciertamente llegaría a mediados de los 80. Explicó que una vez que el resto del mundo fuera destruido, Up-Top permanecería. Estos niños, que habían elegido salvar, así como sus seguidores adultos que permanecieron leales, sobrevivirían para reconstruir la sociedad. Como dijo un niño de Up-Top, a cada uno de ellos se le dio una responsabilidad de ser niños perfectos que salvarían al mundo. Anne quería que todos supieran que tenía hijos perfectos. Aquí vemos el origen racista del nombre de la Gran Hermandad Blanca. El grupo se aseguraría de que sus hijos se convirtieran en la raza maestra blanca después de la destrucción del resto de la humanidad. Los modeló según la familia Von Trapp del popular musical El Sonido de la Música, Sound of Music. Cada uno de ellos tenía el pelo rubio y claro, y cortes similares a los de los tazones. A menudo los vestía con trajes idénticos, anticuados y de alta calidad, vestidos con volantes rosados y medias para las chicas, cuello de tortuga azul, pantalones y mocasines para los chicos. Esto era especialmente cierto cuando los hacía posar para fotos que serían vistas por el mundo exterior. Suena como un caso de esconderse a plena vista. Otra muestra del diabólico intelecto de Anne. En lugar de intentar esconder a sus hijos de la vista del público, los usó como una especie de campaña de marketing para la familia. Los medios de comunicación que publicaron fotos y videos retrataron a los niños como extremadamente bien educados con lo mejor de todo. Ropa bonita, una casa hermosa, incluso rutinas musicales coordinadas. La imagen que dio Australia fue la de que la familia fomentaba un estilo de vida ideal del que cualquiera sería afortunado de formar parte. En 1974 se creó una escuela oficial en Up-Top para dar más crédito a esta idea. Pero las cosas no eran como parecían en el mundo exterior. Para cuando Anne adquirió a sus hijos perfectos, su interés en ser madre había casi desaparecido. Los niños de Up-Top eran más una colección fetichista que una familia real. A pesar de esto, los niños creyeron hasta bien entrada la adolescencia que Anne era su madre biológica y ansiaban su afecto. Sin embargo, al igual que los padres que abandonaron a Anne, ella rara vez estaba presente para cuidarlos. Sara, ¿crees que el abandono de Anne influyó en el distanciamiento a sus propios hijos? Esa es una pregunta interesante. A menudo vemos un lado del abandono de la infancia, el de los niños, o el del padre que fue dejado para cuidarlos. Sin embargo, cuando lo miramos desde la perspectiva de los abandonados, vemos que no siempre son las figuras maliciosas que la sociedad les pinta. Es una respuesta bien merecida. Tal vez, pero no va muy lejos en la comprensión de los motivos de estas personas. Muchos padres ausentes informan que dejan a sus hijos por un sentimiento de insuficiencia o vergüenza. Creen que sus hijos y su pareja son demasiado buenos para ellos y que están arruinando sus vidas con el abuso del alcohol o la incapacidad de mantener un trabajo estable. Anne pudo haber estado disgustada con su constante uso de drogas y su estilo de vida decadente y sintió que no debía estar cerca de sus hijos. ¿Veríamos esa clase de humildad en una mujer que dice ser Jesucristo?
Puede que no, pero tal vez se sintió así por dentro. No lo sabemos. Otra explicación es que fue una de esas veces en que obtienes lo que siempre has fantaseado y resulta que no es tan genial. Anne había pasado mucho tiempo idealizando cómo sería tener sus propios hijos. Cuando finalmente los tuvo, pudo darse cuenta de que criar niños es inmensamente difícil y no lo que ella había imaginado que era. Interesante. ¿Quién cuidó a los niños mientras Anne estaba fuera? Anne dejó el cuidado de los niños a un grupo de cuidadoras seleccionadas dentro de la secta llamadas tías. Estas tenientes eran temidas por los niños por el extremadamente estricto código de disciplina que les imponían. Había 3 tías que supervisaban las cosas en Up Top. Elizabeth Whittaker era una atractiva mujer de pelo negro, ex esposa de uno de los primeros psicólogos que se unió a la secta. Trish McFarlane era una mujer con un marcado acento australiano. Su voz era ronca debido a su adicción al tabaco. Finalmente estaba Margot McLellan, una de las estudiantes de yoga de Anne. Era la tía de menor rango y tenía que dormir en el rellano de una escalera y guardar sus pertenencias en el coche porque la casa estaba demasiado llena de niños robados. Las tías mantenían a los niños de Up Top en un estricto régimen, día y noche. A las 5:30 de cada mañana tenían que levantarse a hacer sus camas. Luego, tenían una hora de meditación de yoga. Se les enseñó a conectarse con el plano etéreo y alguna otra tontería espiritual que era inalcanzable. Desde allí, se les enviaba a una habitación preparada para las lecciones de la escuela. Si había algún retraso en alguna parte de este ritual o alguna transgresión menor, los niños eran severamente castigados. ¿Era el estilo británico de castigo corporal? ¿La tía los golpeaba con el bastón? Me temo que fue mucho peor. Las palizas eran comunes, pero había muchas más torturas siniestras. Una vez un miembro de una secta, que fue a enseñarle a los niños una clase de arte, encontró que sus pinceles faltaban cuando se fue a casa. Notificó a las tías, y ellas reunieron a los niños para uno de los castigos habituales. Llenaron un cubo de agua. Uno por uno, mantuvieron la cabeza de cada niño bajo el agua, preguntándoles, entre chapuzones, si habían tomado los pinceles. La tortura continuó durante horas. Sarah Moore lo recuerda bien, siendo ahogada hasta el límite de lo posible sin perder la conciencia. Ninguno de los niños confesó. Más tarde, los pinceles fueron encontrados en el césped fuera de la casa. El profesor de arte los había dejado caer al entrar por accidente en su coche. No solo era Anne consciente de la brutalidad de sus tenientes, sino que alentaba el comportamiento. Más tarde, Margot habló de su participación en los castigos. Dijo que el rigor de la disciplina era tanto para las tías como para los niños. Anne le dijo que el camino espiritual era difícil. A veces tenía que hacer cosas que le resultaban desagradables. Anne no solo requería esta tortura, sino que también parecía disfrutar con ella. Cuando estaba lejos de Up Top, solicitaba informes sobre el comportamiento de los niños. Si habían sido malos, hacía que una tía le pusiera el teléfono en la cara al niño para que pudiera oír sus gritos mientras otra tía les pegaba con el cinturón. ¿Te crees la excusa de Margot de que no quería hacer daño a los niños? Suena como la clásica excusa empleada por los nazis en Nuremberg, de que solo seguían órdenes. Bueno, Will, el mismo año de los juicios de Nuremberg, un psicólogo de la Universidad de Yale llamado Stanley Milgram realizó un estudio para determinar cómo la recepción de órdenes afectaba la capacidad de una persona para cometer actos atroces. En el estudio de 1963, que se conocería como el experimento Milgram, los psicólogos llevaron a un sujeto al que llamaron maestro y le pidieron que presionara un botón que, según se les dijo, conmocionaría con choques eléctricos a un aprendiz oculto. Se le dijo al profesor que enviara descargas al alumno cada vez que respondiera mal a una de las preguntas de asociación de palabras. Las descargas comenzaron con 15 voltios y aumentaron con cada respuesta incorrecta, hasta una cantidad letal
de 450 voltios. Eso suena como un estudio peligroso. Eso es lo que los profesores pensaban, pero lo que no sabían era que los estudiantes estaban de acuerdo con los psicólogos. Se equivocaban en las preguntas a propósito para ver hasta dónde llegaban los profesores con órdenes de continuar. A pesar de poder escuchar gritos de dolor y súplicas desesperadas por tener un padecimiento cardíaco desde la sala contigua, el 65% de los maestros continuaron hasta el final y administraron la supuesta descarga letal. Eso es preocupante. Pero, ¿qué dice sobre el dominio de Anne sobre las tías? ¿Crees que significa que las tías son menos culpables? Los investigadores encontraron que actuar bajo órdenes hizo que la gente pensara que no eran responsables de sus acciones. Encontraron que los participantes eran lentos para conectar su pulsación del botón con la entrega de las descargas. Cuando se les ordenaba, los profesores se sentían pasivos, como si fueran un mero observador de las acciones de las personas que realizaban el estudio. Pero no creo que esta desconexión psicológica haga a las tías menos culpables, ¿eh? Aunque pueden haber sentido que la tortura ocurría por culpa de Anne, fueron ellas las que cometieron el abuso. No hay excusa. Mientras las tías estaban ocupadas manejando a los niños, los otros seguidores de Anne habían comenzado la construcción. A mediados de los 70, la secta construyó un templo de ladrillos marrones en la cordillera de Dandenong, al otro lado de la carretera de la casa de Raynor Johnson. Lo llamaron la logia Shantin Ik Etan, llamada así por un ashram en Tagore, India, otra de las referencias de Anne al hinduismo. Shantin Ik Etan significa morada de paz, detrás de sus puertas con candado. Los miembros comulgaban los domingos y jueves para los días de adoración. Anne predicaba sus profecías del día del juicio final y sus sermones pseudoespirituales durante horas a sus ansiosos seguidores, que se volvían más receptivos con dosis de LSD. Si ella estaba fuera, ellos escuchaban una grabación. Esto fue lo habitual durante los años que la secta pasó en Ferny Creek. Los seguidores dividían su tiempo entre sus trabajos, las enseñanzas de Anne y el trabajo sucio necesario para recoger a los niños que repoblarían la tierra. El abuso infligido a esos niños no era solo físico. El resto de los seguidores de la secta expandieron sus mentes con drogas psicodélicas y en un abuso aún más horrible. Los niños fueron forzados a hacerlo también. Cuando Lynn Chris cumplió 14 años, se sometió a la ceremonia de iniciación. Esa a la que todos los niños tendrían que pasar una vez que llegaran a la mayoría de edad. Fue inyectada con LSD y encerrada en una habitación, donde la mantuvieron dosificada durante días. Cada 12 horas, una tía entraba para administrarle más droga. Durante su iniciación, Lynn gritó tan fuerte que los vecinos del otro lado del lago la escucharon y llamaron a la policía. Desafortunadamente, Anne estaba preparada. Margot dio la bienvenida a los oficiales, les sirvió té, distrayéndoles mientras Trish y Elizabeth metieron a los niños en un pequeño espacio en una pared del cuarto de calderas del sótano. Los niños lo llamaban el agujero. Una vez que los niños se apiñaron dentro, pusieron una cubierta de madera sobre el agujero y luego una pintura encima. Los niños se mantuvieron en el agujero hasta que los oficiales se fueron. Los niños estaban demasiado asustados para gritar por ayuda. Las cosas que les enseñaron en la escuela de Anne no eran exactamente el núcleo común. Entre las falsedades que aprendieron fue que la policía era un malvado criminal totalitario, que siempre estaba atento a los niños pequeños. Pensaban que los escondían por su propio bien y que si la policía los encontraba, serían golpeados y violados. En algunas ocasiones, la policía encontró a los niños, pero Anne se había preparado para eso también. Se obligó a los niños a memorizar guiones cuidadosamente ensayados, afirmando que no había nada malo si no eran capaces de esconderse lo suficientemente rápido. En algunos casos simplemente no podían contarle a la policía sobre su abuso porque no tenían un marco de referencia para entender que ellos eran abusados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo,
Cuando se le preguntó a una niña si se alimentaba correctamente, ella respondió sí, porque no sabía cuánta comida se supone que debe tener un niño. Ella nunca había conocido otra forma de comer. La iniciación era otro elemento del abuso de los niños. Los armarios de la cocina estaban cerrados con candado. Había una cadena con candado alrededor del refrigerador y una tía hacía guardia en la cocina. A los niños se les permitía comer muy poco, normalmente 2 o 3 rebanadas de fruta por comida, o una taza de verduras al vapor. La comida era utilizada como palanca por las tías y los niños eran pesados regularmente. Si Ann decía que estaban pesados, se les retenía la comida para bajar de peso. Los niños a menudo se provocaban el vómito antes del pesaje. Más allá del obvio tormento de la inanición, no podría haber sido psicológicamente saludable para estos niños ser pesados constantemente. Este tipo de tratamiento suena como un caldo de cultivo para el trastorno dismórfico corporal. ¿Puedes explicarnos qué es el trastorno dismórfico corporal? Bueno, muchos de nosotros tenemos un cierto rasgo físico que creemos que podría ser más atractivo. Y, por ejemplo, desearía que mis brazos no fueran tan delgados o quisiera ser más alta. Pero normalmente solo pensamos en estas cosas si una cierta experiencia llama la atención al respecto. Sin embargo, los que tienen el trastorno mencionado están obsesionados con su apariencia física y pueden pensar en ello cada hora del día. No pueden controlar esos pensamientos negativos sobre sí mismos. Eso suena como los niños de Up-Top, especialmente las niñas. De hecho, Ann estaba preocupada por enseñarle a las niñas que los cambios naturales que ocurrían en sus cuerpos durante la pubertad eran desagradables y viles. Eso parece ser una consecuencia del propio sentido de modestia de Ann. Fue muy cuidadosa de no dejar que nadie la viera desnuda y transmitió esta fobia a las chicas. Tenía una obsesión por ser casta, lo que se puede ver en su deseo de tener hijos, pero nunca los dio a luz ella misma. Como resultado, en su familia, las chicas que entraban en la adolescencia no sabían cómo funcionaba su cuerpo. Sarah recuerda haber sentido que nunca podría ser la niña perfecta a menos que fuera muy delgada. Ella igualó las dos cosas. ¿Crees que las numerosas cirugías plásticas de Ann tuvieron algo que ver con el desarrollo del trastorno de sus hijos? Ya veo a dónde quieres llegar, ya que Ann fue una modelo a seguir para estos niños y niñas. Una madre obsesionada con mejorar su apariencia física fomentará esa misma fijación en sus hijos. Sin embargo, este tipo de cosas son menores junto a la constante privación de alimentos y la retórica que acompañaba diciendo a los niños que deben permanecer delgados. Los niños son muy impresionables. Las personas que le dicen a alguien que están demasiado gordas podrían causar un trastorno dismórfico corporal. Ciertamente la propia madre de un niño que le dice que el futuro de la raza humana depende de su cintura. Suena exagerado, pero esto es lo que Ann hizo y la convierte en culpable. Terrible. A pesar de sus dudas sobre su imagen corporal, Sarah se resistió. Fue muy valiente y también un poco rebelde. Para no morirse de hambre, encontró una forma de entrar en la habitación de las tías por la noche, donde se preparaba un pan tostado y mantequilla. Sin embargo, una noche limpió el cuchillo de mantequilla en una toalla. La evidencia alertó a las tías de lo que había hecho. Cuando Ann lo descubrió, golpeó a Sarah con un zapato y la tiró por una escalera. Pero el castigo solo envalentonó a Sarah. Empezó a dar largos paseos por la noche, cada vez más lejos de Up-Top. Una noche llegó a la casa de unos jóvenes que vivían en la zona. Una de sus ventanas estaba abierta y aprovechó la oportunidad para entrar en su casa y robar toda la comida que pudo coger. Escondió el botín en una pila de hojas justo fuera de la propiedad de Ann. Al principio solo ella sabía de la comida, pero eventualmente los otros niños se enteraron y ella comenzó a guiarlos en las expediciones de medianoche para robar más comida. Sarah no podía saberlo en ese momento, pero este acto de desobediencia
pondría en marcha los acontecimientos que llevaron a la caída de la familia. La policía local comenzó a revisar más y más a Optop a finales de los 70. Las incursiones de Sarah se habían vuelto tan frecuentes que la policía comenzó a investigar seriamente los robos. Por otra parte, la comunidad de los alrededores estaba empezando a captar la idea de que algo extraño podría estar pasando en Optop. La cereza del pastel fue que en 1980, Kim Halm, de 10 años, desapareció. Kim fue secuestrada por la familia. Pero esta vez alguien se dio cuenta. Su padre, Hans, la vio por última vez cuando la dejó en casa de su madre. Recordó un sospechoso Datsun blanco estacionado en la entrada de la casa de su ex esposa. Cuando Kim no se presentó en la escuela al día siguiente, Hans fue a la corte, pidiendo la custodia total de su hija, aunque ni siquiera sabía dónde estaba. Por suerte, había anotado la matrícula del Datsun y la policía pudo rastrearla hasta Optop. Sin embargo, no encontraron a Kim allí. Aún así, la familia estuvo de repente bajo un foco muy negativo. Era el primer caso judicial contra ellos y el juez decidió dejar entrar a los medios en la sala. Aunque no podían ser acusados de secuestrar a Kim porque fue su madre la que lo hizo, su conexión con el secuestro se hizo muy pública. Fue malo para Ann, pero no parecía importarle mucho. Unos años antes, en 1978, Ann se había casado con William Bill Byrne, añadiendo Byrne a su apellido. Bill era un ex inglés de la RAF o la RAF que se había mudado a Australia para adquirir una fortuna como contratista de movimientos de tierra. Era rico y estaba dispuesto a hacer lo que Ann le dijera. En parte, gracias a su dinero y a las donaciones acumuladas de otros miembros de la secta a lo largo de los años, es que Ann había amasado una gran fortuna. Era propietaria de numerosas propiedades en todo el mundo, incluyendo algunas en áreas como Nueva York, Hawái e Inglaterra. La fecha de su supuesto apocalipsis se acercaba rápidamente y con su riqueza no sentía la necesidad de seguir con la farsa por más tiempo. Como discutimos antes, puede que se creyera todas las palabrerías místicas que les decía a sus seguidores en la juventud, pero esta etapa posterior de su vida sugiere que ya ni ella misma era una creyente. Si realmente creía que el mundo iba a llegar a su fin y que ella era Cristo, hubiera continuado con la farsa. Pero lo que vemos, en cambio, es la obvia humanidad de una estafadora cansada que engañó a cientos de personas para que le dieran su dinero y propiedades. La estafa había funcionado. No le quedaba nada que ganar, nada que probar. Esta actitud displicente hacia su secta se reflejaba en su tratamiento de los niños de Optop. Se desinteresó en controlarlos. En el 85 permitió que Sarah y Lynn, ahora de 16 años, hicieran 2 amigos fuera de la comunidad de la secta. Estas eran Kathy y Helen, hermanas adolescentes que asistían a clases de baile con Sarah y Lynn. Juntas comían en McDonald's, hacían comidas caseras, iban al centro comercial y generalmente hacían cosas normales que las adolescentes hacen. Kathy y Helen no dudaron en hacerle saber a Sarah y Lynn que las vidas que llevaban eran extremadamente raras. Las 2 chicas comenzaron a referirse a sí mismas como PDA o PDA, prisioneras de Ann. Un día Sarah estaba cenando con la madre de Kathy y Helen, Erica. Cuando terminaron, Erica llevó a Sarah a su casa y esta organizó un último acto de rebelión. Invitó a Erica a Optop. Ann estaba en Hawái en ese momento, pero cuando se enteró de lo que pasó, echó a Sarah de su casa y de la familia con estas palabras: «Ya no eres nuestra hija. Estás fuera y muérete en la calle». Una vez que la echaron de la casa, Sarah se fue a vivir con Kathy y Helen. Estaba deprimida por haber dejado al resto de los niños bajo el control de Ann, pero no sabía qué podía hacer al respecto. Los padres de Kathy y Helen sabían qué hacer. La llevaron a la policía. En agosto de 1987, la puerta de Optop se derrumbó frente a la fuerza de un ariete de la policía. Sí, la policía estatal y federal hicieron una redada en el edificio a las 7 a.m. para recuperar a los niños. Ann estaba en su casa en las montañas Catskill, pero Bill estaba ahí. Sujetó con fuerza a una de las niñas negándose a entregarla.
Un policía le apuntó con un revólver y le dijo, déjala ir. Se negó. Otros oficiales le quitaron a la niña. La policía también hizo redadas en la casa de Ann y otros miembros de la secta de las colinas. Se incautaron grandes cantidades de medicamentos y LSD. Desde la seguridad de su casa en Nueva York, Ann lanzó un mensaje grabado tembloroso y lloroso a sus seguidores. Ann dijo, y citamos, mis queridos amigos, no hay una iglesia lo suficientemente grande para albergar el esplendor de la luz y la gloria del Espíritu Santo. No hay credo posible para la sublime y maravillosa comprensión cuando se toca a Dios. Solo el amor puede entender el amor y solo lo divino puede alcanzar esta conciencia de Dios llenando todos los espacios, mientras que no hay espacio. Niños, todos somos niños. Muchos queridos y viejos cristianos han caído de bruces. Estamos aquí para dar, recuerden eso, para amar. Es tan simple como eso, vivir para que otros puedan sentir tu amor. Así que la secta había terminado. Con su gurú atrapada en Estados Unidos, preguntémonos qué pasó con los seguidores de Ann. Con la desaparición de su líder, la secta comenzó a dispersarse. La verdad había salido y muchos de los miembros temían acciones legales si seguían conectados con la organización. Recuerden, era la clase media alta. Sabían cómo protegerse legalmente. A pesar de esto, no todos escaparon completamente ilesos. La licencia de Howard Whitaker fue retirada por su continuo uso de drogas psicodélicas. Del mismo modo, la reputación del Dr. Raynor Johnson recibió un golpe mortal. Había defendido a la familia públicamente, en la televisión y en la prensa. Después de que la secta fue expuesta al público, sus contribuciones a la física ya no importaron. Fue puesto en la lista negra. Las tías tuvieron sus vidas en libertad, pero todas han muerto desde entonces. Nunca serán llevadas a la justicia. ¿Qué pasa con Ann? ¿Fue alguna vez extraditada? ¿Los niños recibieron justicia? Me temo que no. La familia todavía existe hoy en día. Aunque su número ha disminuido a un mero puñado, el gobierno australiano se coordinó con el FBI para que Ann fuera enviada de vuelta a Australia para ser juzgada el 17 de agosto del 93. Sin embargo, los tribunales no tenían ninguna evidencia para acusar a la secta. Se decidió que los niños habían sido suficientemente traumatizados y que utilizarlos en el juicio sería una carga injusta, que en última instancia no valía la pena. Sin el testimonio de los niños, los únicos cargos que el Tribunal de Magistrados de Victoria podía presentar eran conspiración para defraudar y cometer perjurio por el registro falso de trillizos. Cuando se dictó sentencia en 1994, Ann y Bill salieron libres del juzgado. La única repercusión que sufrieron por todo el dolor y la miseria que causaron fue una multa de $5,000 cada uno. Parece un grave error judicial, dados los efectos duraderos que su abuso tuvo en los niños de Optop. En la edad adulta, el inmenso estrés físico y emocional que la doctora Sarah Moore sufrió durante su juventud la alcanzó. Estaba constantemente deprimida, con diagnósticos de PTSD y desorden bipolar también. Para 2004 había empezado a falsificar recetas para alimentar su adicción a un opiáceo llamado petidina. Intentó suicidarse varias veces. Un intento en 2008 requirió la amputación de su pierna después de que accidentalmente se inyectara aire en ella. La tensión de estas enfermedades físicas y mentales resultó ser demasiado para Sarah, la primera niña que Ann robó, la más valiente de todas, quien rescató a sus hermanos y hermanas de la prisión. Ella murió trágicamente en mayo de 2016, a la temprana edad de 46 años. Mientras tanto, Ann Hamilton Byrne sigue viva, libre y millonaria, bajo cuidados paliativos en un asilo de ancianos suburbano. Tiene 96 años, con un patrimonio neto estimado de $10 millones. Un velo de demencia la protege del escrutinio de la ley. Incluso, la mente se le bloquea. Cuando se le preguntó por qué hizo esto en una entrevista reciente, el rostro de Ann, desgastado por la edad y deformado por innumerables cirugías,
se transformó en una sonrisa siniestra. Sus ojos locos brillaban como el lago Elodin, mientras respondía: «Me encantan los niños».